¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en el Ateneo Bibliográfico de esta semana, que le quisimos dar un tono un poco especial para ir valorando nuestros resultados en el ejercicio docente. El Ateneo lo van a desarrollar el jefe de residentes, lo va a desarrollar un residente de tercero, una becaria de urología, eh, y quien más estamos, y Luciana Lerendegui, que va a hacer las veces de, de concretar las ideas que nos brindó este bibliográfico y va a ser una discusión muy crítica. Y digo docente en especial porque le di un perfil para que ellos trabajen mucho y poder valorar, ya son residentes que en su carrera durante 5 años ya han pasado un año entero prácticamente rotando en urología. Entonces los soltamos un poco para que ellos vean una actitud crítica, las preguntas que se hacen, las respuestas que se dan a un artículo bibliográfico típico de la urología pediátrica. Así que, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de incompetencia esfinteriana en vejiga neurogénica. Bueno, buenos días a todos. Para introducir un poco este Ateneo bibliográfico, vamos a introducir con un caso clínico. Este es el caso de un paciente de actualmente 14 años, con antecedente de mielomeningocele y vejiga neurogénica, que se colocó una válvula de derivación ventrículo-peritoneal a los 10 días de vida. También tuvo una orquidectomía izquierda por un test intraabdominal en otro centro previo a la consulta en nuestro hospital, y que ingresa en cateterismo intermitente limpio a los 6 años. A su vez, por infecciones urinarias, se encontraba en profilaxis antibiótica. Algunos estudios para ir mostrando de la evolución de este paciente. A los 9 años, el paciente se encontraba en pañales, tenía incontinencia urinaria y fecal. La ecografía del paciente evidenciaba un riñón izquierdo de tamaño disminuido y aspecto hipotrófico con una pelvis renal de 10, el resto de la ecografía normal. A su vez tenía un centellograma con una función renal relativa del 20% del izquierdo, que evidenciaba cicatrices y también una disminución del tamaño, tal cual se mostró en la ecografía. Y la videourodinamia del paciente evidenciaba una vejiga de buena capacidad, con una presión de fin de llenado de 27, con pérdidas a 18 centímetros de agua y mala acomodación. En este contexto, a los 9 años, en el año 2016, se decidió hacerle una cistovidendoscopía con inyección de Botox y a su vez un malón para el manejo de las deposiciones. Estaba en cateterismo cada 4 horas, pero persistía en pañales por pérdidas de orina. Recibía oxibutinina intravesical, no se infectaba y se encontraba todavía en profilaxis antibiótica. Con los enemas a través del malón no se ensuciaba. En cuanto a la evolución de este paciente, luego de este procedimiento, la evolución y de los estudios, el chico clínicamente seguía en pañales porque tenía pérdida de orina, la ecografía era similar a la previa, al igual que el centellograma, y tenía una urodinamia que evidenciaba una capacidad vesical de 300 para una normal para la edad de 390, con una presión de fin de lleno de 42, mala acomodación y pérdida de orina a 33 centímetros de agua y 230 mililitros. Con estos estudios y en este momento se decide colocar un esfínter urinario artificial que se coloca en el año 2019. La evolución posterior a esto, la verdad que la mejoría en cuanto a la continencia fue buena, la incompetencia se resolvió con el esfínter. El paciente no se mojaba estando en cateterismo cada 4 horas y se encontraba limpio con los enemas día por medio, pero empezó a presentar infecciones urinarias a repetición. Y en el año 2020, a los 13 años, se le hace una ampliación vesical con colon sigmoides. Posterior a esto, sus últimos estudios evidencian una vejiga de gran tamaño, piriforme, de contornos irregulares, con una capacidad de 450 mililitros, y la urodinamia evidencia una capacidad de, bueno, es el mismo estudio, digamos, la medición de la urodinamia es de 400, con hiperactividad del detrusor, una presión de fin de lleno de 10, y sin reflujo vesicoureteral y sin pérdidas. Para introducir un poco en el artículo principal,
Este es un artículo que se publicó este año en el Journal of Pediatric Urology. Habla sobre los resultados en cuanto al manejo, los procedimientos del manejo de la incompetencia esfinteriana neurogénica sin ampliación vesical. Lo que introduce este paciente, este artículo comentando, es que el manejo de los pacientes con vejiga neurogénica tiene como principal objetivo la preservación de la función renal y la continencia urinaria. Esto tiene como clave manejar presiones adecuadas y un buen vaciado vesical para alcanzar estos dos objetivos. Sin embargo, el equilibrio a veces puede ser difícil de encontrar, entendiendo que los pacientes que mantienen presiones vesicales bajas, por debajo de 40 o incluso inferiores, suelen suelen cuidar los riñones y no tener tanto daño renal, pero sí pueden presentar frecuentemente incontinencia. Sin embargo, cuando las presiones y la resistencia a la salida de la vejiga es muy alta, el daño renal es probable y la continencia es buena. A los fines de obtener como resultado de la continencia, muchas veces los pacientes requieren de cateterismo intermitente limpio, tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. El artículo menciona los LINX, la reconstrucción del cuello vesical y los cierres del cuello vesical, pero obviamente también se describe para el tratamiento de la continencia en incompetencia neurogénica, están los esfínteres urinarios artificiales. Lo que es importante entender es que todas estas plásticas del cuello y los procedimientos quirúrgicos del cuello pueden generar cambios vesicales tanto en su morfología como en su función y así generar infecciones urinarias y daño renal, que es una de las cosas que uno principalmente trata de evitar en estos pacientes. Para esto y para modificar estas presiones, muchas veces se asocian estos procedimientos a una ampliación vesical. Sin embargo, esta también tiene sus complicaciones propias, tales como oclusiones intestinales, litiasis vesicales, perforaciones vesicales y alteraciones hidroelectrolíticas, y el equilibrio entre el beneficio y las complicaciones de este procedimiento tienen que ser tenidos en cuenta para la selección de pacientes. Es por eso que lo que busca este artículo es analizar a los pacientes en los que se realizaron procedimientos en el cuello vesical sin ampliación vesical, analizando tanto su urodinamia preoperatoria, la continencia lograda, las complicaciones asociadas al procedimiento, la evolución posterior y el requerimiento de nuevas cirugías, de nuevos procedimientos para alcanzar la continencia. Y lo que hacen es buscar tratar de entender la seguridad de hacer procedimientos sin ampliación vesical y qué rol tiene la urodinamia preoperatoria para la selección de pacientes candidatos a este tratamiento. Entonces, en cuanto a la metodología del estudio, este fue un estudio retrospectivo que se hizo en un periodo de 17 años, del 2000 a 2017, y la población fueron pacientes pediátricos con vejiga neurogénica y diafragma medular, a los cuales se les realizaron procedimientos en el cuello vesical. Y acá los dividieron en dos grupos. El grupo 1 es el que se le realizaron procedimientos en el cuello, que dice que el 100% de ellos tenía ostomo urinario, estos eran 30 pacientes, y el grupo 2, que eran 63 pacientes, fueron a los que les realizaron procedimientos en el cuello asociados a una ampliación vesical. En cuanto a la metodología, realizaron análisis primario, donde veían los resultados posoperatorios en el grupo 1, ¿sí? en el que no tenían ampliación vesical. Y se analizaron distintas variables, entre ellas la continencia urinaria, la hidronefrosis o el reflujo que aparece de nuevo después del procedimiento en el cuello, los cambios urodinámicos que se produjeron, procedimientos quirúrgicos adicionales luego de la cirugía en el cuello, y el desarrollo de insuficiencia renal crónica. Y el análisis secundario fue el desarrollo de un deterioro vesical que necesite después una ampliación vesical, es decir, que se vaya al grupo 2. Y este deterioro vesical lo identifican como un empeoramiento en la urodinamia, una persistencia o la aparición de la incontinencia, o un empeoramiento o aparición de reflujo o hidronefrosis. Entonces, hablando en cuanto a los resultados, en el grupo 1, que dijimos que habían 30 pacientes, en cuanto a los datos preoperatorios, solamente un paciente tenía hidronefrosis, 4 pacientes tenían reflujo, y en la urodinamia los pacientes tenían, esto en general, capacidad vesical acorde a la edad,
bajas presiones de fin de lleno y sin hiperactividad del detrusor refractario anticolinérgico, es decir, pacientes que por ahí no le realizarían una ampliación, ¿no? Y en la cisturetro habían 16 pacientes que tenían el cuello abierto y 8 no. Y en algunos otros pacientes no tenían imágenes. En cuanto a la medicación anticolinérgica, solo 18 pacientes las recibían. Y los procedimientos realizados son estos que se ven acá en el recuadro amarillo, que fueron 19 slings, 7 aponeuróticos, 7 sling protésicos, 2 Yang-Dis, un cierre de cuello, y estaría faltando un paciente que no lo nombra, digamos, pero la cuenta no da. La siguiente, por favor. Siguiendo con el grupo 1, en cuanto a los datos posoperatorios, 2 pacientes solamente desarrollaron hidronefrosis y 2 desarrollaron reflujo de novo, y ninguno ni tenía previamente ni desarrolló insuficiencia renal crónica. No hubieron cambios en los parámetros nefrológicos. 20 de los 30 pacientes, quedaron continentes, y en 10 pacientes más se realizaron procedimientos nuevos, de los cuales en 8 de esos se realizaron procedimientos, ¿sí? Que son estos: 5 cierres de cuello, un sling, una reconstrucción de cuello y una inyección en el cuello, que esto es algo que no habían realizado anteriormente. Y esos otros 2 pacientes directamente quedaron incontinentes por cuestiones personales. En cuanto a los cambios urodinámicos, hubo aumento de la presión de fin de lleno de 14 centímetros de agua, esto con una P significativa. Hubo un aumento en la pérdida de la pérdida en Valsalva de 36,3 centímetros de agua, esto también con una P menor a 0,05, y hubo un descenso en la capacidad vesical porcentual del 26,1%, a pesar del uso de los anticolinérgicos. Y lo que sí está bueno, que tuvo un follow-up de 108 meses, son 9 años aproximadamente. En cuanto al grupo 1, cuando vieron los que iban a ampliación vesical, vieron que el 40% de estos terminaron en ampliación vesical. Y las indicaciones, o sea, 12 pacientes, las indicaciones fueron, en 5 pacientes, por una hiperactividad que fue refractaria, hiperactividad del detrusor. En otros 5 pacientes, por baja compliance y baja capacidad vesical. Es decir, se quedaron cortos. Y en 2 pacientes más, por incontinencia en el ostoma y un engrosamiento de la pared vesical. Esto dice que era más que nada por cuestiones como que le tiran la bola a los cirujanos que decidieron hacer esto, básicamente. Y después, en cuanto a estos 12 pacientes, 9 de ellos estaban secos antes de operarse y tres estaban incontinentes. Entonces, lo que acá también tira un poquito de la discusión, que dice que la indicación de la ampliación vesical no fue principalmente por la incontinencia en sí. Y en cuanto acá hablando del grupo 2, digamos, de los pacientes del grupo 1, pero de los pacientes estos que fueron a ampliación vesical, en cuanto a los estudios posoperatorios en el cuello vesical, fueron pacientes que se disminuyó porcentualmente la capacidad vesical esperada y se disminuyó la compliance, y los datos preoperatorios no habían diferencias significativas con los posoperatorios, o sea, post la cirugía del cuello. Entonces, esos fueron derecho a la ampliación. Y lo que sí se vio es que la presión de pérdida perdón, y el aspecto del cuello vesical no fueron los predictores de la ampliación vesical, y sí los procedimientos, como se ve acá en el gráfico de Kaplan-Meier, los procedimientos en el cuello, la ampliación vesical en estos pacientes se realizaron aproximadamente en la mayoría en los primeros 2 años luego de la cirugía del cuello, y después de los 5 años vemos que ninguno realizó ningún procedimiento más. Bueno, en cuanto a la discusión, empieza hablando de que entonces se puede lograr en pacientes con vejiga neurogénica la continencia con la práctica, con una cirugía en el cuello, pero sin ampliación, pero solamente en pacientes selectos. Hablando de que el 30% además requeriría procedimientos adicionales, y esto habla de la dificultad que presentan estos pacientes a la hora de tratar la continencia urinaria. Nombre entonces que el sling no sería la opción en hombres, pero no era el objetivo primario de este trabajo, y tampoco tenían datos significativos, estadísticamente significativos para poder justificar este resultado, y en la serie de ellos no realizaron ampliación, como dijo recién Pedro, por la persistencia de esta incontinencia, sino solamente por el deterioro
de la dinámica vesical. Entonces en la serie de Dallas comentan que tuvieron distintos resultados y completamente peores a los de ellos. En la serie de Dallas, más de la mitad de sus pacientes requirieron cirugías de la continencia adicional versus el 30% en que presentan ellos. El 46% de los pacientes requirió tuvo reflujo o hidronefrosis, en comparación a ellos que fueron muy poquitos, y 29 presentaron alteraciones en el DMSA. Ellos hablan de que tuvieron muy poca alteración renal, pero sus pacientes no fueron controlados ni prequirúrgicos ni postquirúrgicos con el DMSA, solamente con parámetros de laboratorio. Fue el seguimiento, y con la ecografía fue el seguimiento en su postquirúrgico. Por lo que no es un dato confiable ni comparativo. Y ellos decidieron una ampliación, que fue en el 40% de estos pacientes, no ante cambios del tracto urinario superior, sino ya cuando hubo un cambio en el estudio urodinámico postquirúrgico. Ellos encontraron en el seguimiento de estos pacientes que la falta de una guía estandarizada de cuándo ampliar puede haber sido culpable de que pudieron haber ampliado pacientes en los cuales se podrían haber esperado. Y habla que la literatura es bastante heterogénea, ya que todos utilizan parámetros clínicos y de estudios urodinámicos distintos y no comparables. Entonces, plantea que la dinámica vesical puede cambiar luego del tratamiento en el cuello, y esto se debe a que hay un aumento de la resistencia de salida, entonces esto va a generar una sobredistensión de la pared vesical, generando cambios en ella. Además, pueden haber cambios en el paciente, tanto como médula anclada o una denervación vesical, y también es imposible saber a futuro si van a tener una buena adherencia al cateterismo limpio intermitente, ya que es muy difícil monitorear la adherencia tanto de los pacientes como del grupo familiar. Y las estrategias que ellos encontraron para esto es colocar una sonda nocturna para ayudar a los cambios de la sobredistensión vesical y del mal vaciado. Dentro de los parámetros que ellos estudiaron, tanto los estudios urodinámicos como los datos demográficos de los pacientes, en ninguno de ellos encontraron algún dato que pueda predecir el futuro de si requerirán ampliación o no, ya que el 60% no requirió ampliación, pero el 40% lo requirió en los primeros 2 años. Y esto habla del seguimiento estricto que requieren estos pacientes, ya que casi la mitad de los pacientes van a requerir una cirugía. Y lo importante también es que ninguno de los pacientes luego de los 5 años requeriría algún procedimiento adicional. Por otro lado, el estudio de Dallas con el que ellos se comparan, el 90% de los pacientes en 10 años van a presentar algún cambio en el tracto urinario superior o procedimientos adicionales, pero ellos lo nombran con unos resultados bastante pesimistas en el seguimiento. Las limitaciones que ellos encontraron en su estudio es que es una revisión retrospectiva y que encuentran varias variables de confusión, tanto el cumplimiento del cateterismo y la medicación, y que esto puede haber llevado a ampliaciones más tempranas o que no requerirían los pacientes, que los criterios médicos son bastante heterogéneos y que no presentaban DMSA, por lo que no podrían haber sido comparables en su función renal. A modo de conclusión, ellos hablan que se puede lograr la continencia en pacientes con vejiga neurogénica sin ampliación vesical. La evaluación prequirúrgica no está sujeta a cambios posteriores y no pueden predecir 100% de si van a requerir algún nuevo procedimiento, tanto de la ampliación o de nuevos tratamientos para la continencia. Y ya que una proporción significativa de estos pacientes, casi la mitad de los pacientes van a requerir una ampliación en los 2 años en el postquirúrgico,
Y ya que son tantos los pacientes que van a requerir un seguimiento estricto y cambios y van a requerir cirugía, habla de que los pacientes y los familiares, antes de someterse a la cirugía, necesitan conocer este porcentaje, y que el seguimiento tiene que ser muy estricto, y que tienen que conocer que las probabilidades de una nueva cirugía son frecuentes. Bueno, buenos días. A modo de integración final quizás, y para hacer un análisis crítico que dé lugar luego a la discusión, que sin dudas va a ser muy enriquecedora, me gustaría comenzar y hacer un breve resumen e integración de los puntos claves del artículo, de modo que podamos dividir este análisis en lo que es el análisis crítico del artículo per se, y después ya directamente dirigirnos a lo que son los temas centrales de la discusión. Los autores ya desde el inicio del trabajo creo que plantean en forma muy concreta la problemática de definir qué pacientes se van a beneficiar de la utilización de un procedimiento que aumente la resistencia del cuello versus aquellos pacientes que van a necesitar un procedimiento adicional de ampliación. Y esto basado sobre los parámetros de lo que son los objetivos principales de manejo, siendo la continencia uno de ellos, pero sin poner en perjuicio la potencialidad, digamos, sin generar exposición a un daño renal potencial en estos pacientes y alteraciones funcionales de lo que son los patrones de comportamiento urodinámicos de la vejiga. Entonces, sin dudas, un grupo de pacientes serán candidatos a realizarse procedimientos de aumento de la resistencia, es decir, procedimientos de tratamiento de la incompetencia esfinteriana, y tenemos que poner sobre la balanza cuáles son los beneficios de estos procedimientos y, adicionalmente, poner del otro lado aquellos pacientes que van a necesitar también una ampliación vesical concomitante, agregando también las comorbilidades de este procedimiento. Y esto creo que es el juego, es la balanza o el balance que nosotros debemos hacer en cada momento que tomamos estas decisiones. Y sin dudas, el escenario ideal, si querés pasar a la siguiente, sería que nosotros pudiéramos tener guías unificadas de manejo. Y digo escenario ideal, entre comillas, escenario ideal desde el punto de vista metodológico. Si nosotros tuviéramos guías unificadas de manejo, podríamos comparar resultados entre instituciones o incluso dentro de una misma institución. El otro punto es que tuviéramos parámetros claros para definir cuáles son estos pacientes que con un procedimiento sobre el cuello no necesitarían ampliación y cuáles sí se beneficiarían de ambos procedimientos en forma simultánea. Y en tercer lugar, que hubiera una claridad específica en cuanto al mejor método de tratamiento de la incompetencia esfinteriana, es decir, cuál es la mejor estrategia quirúrgica. Y contrapuesto a ese escenario ideal, tenemos lo que es el escenario real, que quizás es algo que ilustra este trabajo. En realidad hay una variabilidad de estrategias de manejo. Cuando uno mira la literatura o mismo los autores en forma retrospectiva sobre su centro, los criterios de selección para estos procedimientos de los pacientes varían. Hay poca predictibilidad, entre comillas, de lo que es la readaptación vesical al aumento de la resistencia del cuello posquirúrgico, y la realidad es que hay una comparación insuficiente de los resultados individuales de las técnicas relacionadas a los procedimientos sobre el cuello vesical. Entonces, cuando uno mira algunos de los puntos claves del artículo, llama la atención o se puede observar que no se pudo establecer una predictibilidad en cuanto a los factores de riesgo que definen cuáles son los pacientes que realmente se van a beneficiar de los dos procedimientos en forma simultánea. Lo que es interesante también es que aquellos pacientes que se ampliaron posteriormente al procedimiento de tratamiento de la incompetencia esfinteriana, o sea, un procedimiento sobre el cuello, no se ampliaron sobre las bases de persistencia de la incontinencia, y esto también es interesante, y que esa ampliación se llevó a cabo dentro de los 2 primeros años, que es un tiempo corto desde el procedimiento inicial. Y esto sin duda hace a uno preguntarse si realmente es que estos pacientes tuvieron cambios posteriores al procedimiento sobre el cuello que indujeron que necesitara una ampliación, o si realmente estamos haciendo una mala selección inicial de los pacientes cuando definimos hacerle solo un procedimiento sobre el cuello. Y eso creo que es la pregunta central de discusión. Si querés pasa una más. Entonces, con respecto a las limitaciones, como mencionaba Cristal, sin duda
al ser este un estudio de tipo retrospectivo y de revisión de historia clínica, tiene mucho sesgo de selección de la información o de interpretación de la información. Hay algunas cuestiones que los autores mencionan puntualmente, pero si uno tuviera que analizarlo como lector, también creo que nos falta información en cuanto a cómo fue la evolución de estos pacientes del grupo 2, que se hicieron ampliación en forma concomitante con el procedimiento sobre el cuello. Y sobre todo me interesaría saber qué pasó con esos pacientes que se ampliaron luego en forma diferida comparativamente con los que se ampliaron en el mismo momento. Es decir, los tuve que ampliar en un segundo procedimiento. ¿Cómo les fue a largo plazo comparativamente con los que amplié en ese mismo momento? Nos falta información también sobre las tasas de complicaciones asociadas a la ampliación vesical en esta serie y sobre todo los resultados comparativos de acuerdo a las técnicas relacionadas con los procedimientos del cuello vesical. Creo que con esa información podríamos llegar a conclusiones o a tener un panorama más completo desde el punto de vista de lo que presenta el artículo. Y habiendo hecho esta pequeña introducción, nos vamos a los 2 puntos claves que creo de la discusión. Me parece que este artículo trae una discusión muy interesante, que es cómo hacemos la selección de estos pacientes, qué pacientes son los candidatos a hacerse un procedimiento sobre el cuello vesical, y qué pacientes van a necesitar además un procedimiento de ampliación. Sin duda, digamos, el artículo muestra que un 60% de los pacientes se benefició y logró la continencia segura, sin necesidad de una ampliación vesical concomitante, pero por otro lado, un 40% dentro de los 2 años necesitó esta cirugía. Entonces vuelvo a preguntarme, y creo que esa es la pregunta sobre la cual tenemos que discutir a partir de este bibliográfico, cómo hacemos la selección de nuestros pacientes para que sea una selección adecuada, tengamos los mayores beneficios del procedimiento sobre el cuello, del tratamiento de su incompetencia, sin necesidad de ampliación concomitante, y no los expongamos a los riesgos del cambio en la presión de salida de la vejiga. Y por otra parte, creo que es muy importante que podamos establecer de manera más concreta, más precisa, a través del análisis de las series de nuestros pacientes en general, sobre cuál es la mejor estrategia para el tratamiento de la incompetencia esfinteriana. Hoy por hoy resulta, como hay mucha heterogeneidad de manejo de estos pacientes y estrategias quirúrgicas que se aplican en los distintos centros o series publicadas, resulta difícil establecer cuáles son realmente los mejores resultados entre las distintas estrategias, comparadas sobre todo con el esfínter urinario artificial. Y creo que eso también es importante, no solo poder elegir bien los pacientes, poder elegir la estrategia, sino también saber en forma independiente cuál es la mejor técnica quirúrgica que podemos ofrecerle a estos pacientes en lo que respecta al tratamiento de su incompetencia. Así que sobre la base de esos puntos fundamentales de discusión, lo invito al doctor de Badiola a que haga los comentarios finales y, por supuesto, a todos ustedes para que puedan aportar a este bibliográfico. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasó acá? Muchas gracias a todos por los comentarios, y realmente parte del objetivo del bibliográfico se dejó traducir lo ampliamente relacionado que está un residente del hospital italiano en sus rotaciones por urología de los distintos años, ¿no? Por supuesto que acá la menor es la de tercer año, que ya tiene varias rotaciones, pero vemos que, digamos, el trabajo, la forma, el estilo elegido no es en vano. A mí me queda poco por agregar, y son algunas situaciones que tienen que ver con nuestras series de esfínteres, que tenemos 150 pacientes con un seguimiento mayor de 10 años que nos dejan hablar de algunas cosas. Para la primera pregunta que hizo Luciana, que es la predicción de una ampliación vesical en pacientes que tenemos esfínter, quizá Pedro o Cristal nos pueden repasar un artículo que salió en el Journal of Urology muy reciente, es aproximadamente del 91, creo que salió publicado en el 91 o 92,
Urology, que se dedica a esto, a ver cómo se puede predecir qué paciente que vos le colocás un esfínter, y ahora viendo estos artículos, porque antes todo lo que se terminaban ampliando le echaban la culpa al esfínter, al deterioro que causaba el esfínter y demás. Ahora vemos que no, que cualquier situación que aumente la resistencia cervicuretral puede producir cambios urodinámicos, uronefrosis, reflujo, inclusive infecciones urinarias a repetición e insuficiencia renal. Así que con este artículo tenemos una pequeña respuesta que por supuesto no es un artículo que define absolutamente la cosa, pero sí nos dice que a veces la capacidad vesical es lo menos importante en el preoperatorio, la colocación de un esfínter para saber si el paciente se va a ampliar o no. Y en ese mismo trabajo coincide con a qué tiempo se amplían los que se amplían. De ese trabajo surge que es a los 14 meses. El que se aleja en la distancia a los 14 meses son pacientes que ya no se van a ampliar. Y la segunda pregunta que dice, ¿qué técnica tiene mejores resultados? Si ustedes hacen una revisión bibliográfica y son buenos jueces de en cada artículo que uno revisa, cómo seleccionaron los pacientes y a quién le pusieron un sling, un crop, un Iandis o un esfínter, por ahora, a corto, mediano y largo plazo, los mejores resultados son del esfínter urinario artificial en pacientes neurogénicos, ¿sí? Por ahora. Esas son las preguntas que hizo Luciana. Y un poco de filosofía en la técnica quirúrgica. Se supone muchas veces, pero no se dice, como yo lo quiero decir ahora. Paciente neurogénico con incompetencia esfinteriana incluye un subdiagnóstico del funcionamiento de su vejiga. Cada vez que uno indica un esfínter urinario artificial, tiene que pensar que hay un subdiagnóstico de cómo está funcionando esa vejiga. Tanto es así que en esta serie, si hay alrededor de un 50% de los pacientes con sling que sufrieron un cambio, ya sea urodinámico, incontinencia urinaria, uronefrosis, infecciones urinarias y ninguno con insuficiencia renal. Ese es otro punto filosófico a decir. Fíjense que cuando se pudieron detectar estos detalles, que son las indicaciones de la ampliación, porque las ampliaciones vesicales no se indican por incontinencia urinaria solamente. Ustedes agarran cualquier trabajo de ampliación y va a decir, la selección de pacientes fue determinado por incontinencia urinaria, uronefrosis, reflujo vesiculoenteral, estudios urodinámicos, infecciones urinarias a repetición, tiene muchas indicaciones la ampliación. Y fíjense que el hecho de haber indicado, y que en parte nos cuestionamos en el bibliográfico, ¿no se habrían ampliado de más? No, justamente, se ampliaron a mitad de camino antes de llegar a la insuficiencia renal. Esta gente amplió muy bien a los que se tuvieron que ampliar, porque si no, los ampliamos con cicatrices y tenemos que ir al doctor Aviolo para que nos incluya a la serie de lesión renal. Entonces, bueno, yo quiero instalar desde hace muchos años el pensamiento que cuando uno tiene una incompetencia esfinteriana hay un subdiagnóstico del funcionamiento del detrusor. El tiempo de la ampliación, ya dijimos que para nosotros también fue los 14 meses. Y la selección para ampliar un paciente, que quede claro que no es nada más que la incontinencia urinaria, lo que no pueden llegar es a la insuficiencia renal. Y más allá de estos comentarios, con respecto, creo que con este artículo hemos empatado las complicaciones de aumentar la resistencia cervicuretral. No importa si es un Iandí, si es un crop, si es un esfínter, si es un sling, a raíz de que es muy difícil saber cómo funciona el detrusor. Bueno, si repartamos este artículo que ya tiene casi más de 30 años, o hacemos un artículo mejor o tenemos que seguir aplicando las variables que este artículo nos marca para poder predecir de alguna manera qué pacientes se va a ampliar o no. Yo, por mi parte, no tengo mucho más que decir. ¿Puedo contestarlo, hacer un leve resumen del trabajo que usted comentó recién? Sí, cómo no. Bueno, en ese trabajo que se había publicado en el 92 de nuestro servicio, era un seguimiento de una N de 25 pacientes. 9 pacientes habían tenido una capacidad
los dividió en dos grupos de pacientes, mayor a 60% de la capacidad adecuada para la edad y menor al 60% previo al procedimiento en el cuello. Todos los pacientes que tuvieron más del 60% de la capacidad a ese momento, que fueron 9 pacientes, no requerirán ampliación durante todo el seguimiento. Y en el resto de los pacientes se dividieron en dos, y eso que eran menos del 60% de la capacidad, y eso fue determinante cómo era la acomodación de esos pacientes. Aquellos que tenían una acomodación a más de 2 mililitros por centímetros de agua no requirieron una ampliación, pero aquellos que tenían una acomodación, una mala acomodación, y que estos sí fueron los que tuvieron cambios en el tracto urinario superior y tuvieron infecciones urinarias febriles con cambios en el DMCA, estos sí fueron los únicos que sí requirieron ampliación, que fueron 7 pacientes u 8. Vamos a la discusión, si alguno quiere hacer alguna pregunta. Allí, buen día. Déjame hacer un comentario en relación a todo lo que estamos hablando. Es interesante cómo seguimos hablando de una problemática que está reflejada en nuestro trabajo del 90 y pico, ¿no? Y quizás también es interesante introducir o hablar un poco de los métodos diagnósticos, que si bien han aparecido algunas maneras de valorar la vejiga distintas a aquella época, tampoco tenemos muchos elementos más precisos. Entonces me parece que eso estira un poco esta problemática que se refleja en toda la bibliografía, ¿no? Están los que sugieren un método, otro método, pero definitivamente la disyuntiva de qué hacer en qué momento y de qué manera sigue estando instalada. Así que creo que el déficit de los métodos diagnósticos para predecir qué va a pasar con las vejigas o qué vejiga requiere verdaderamente una ampliación sigue siendo un punto central en este tipo de toma de decisiones, ¿no? Yo creo que el punto central de estos pacientes, dado que hoy hay gente entrenada en muchos lugares en hacer tanto técnicas de incompetencia esfinteriana como ampliaciones vesicales, y que saben realmente el valor del cateterismo intermitente limpio que se tiene, yo creo que el punto central es el seguimiento. Ustedes ven que esta serie han tenido como un 40% de vejigas que no se pudo indicar inicialmente la ampliación vesical, o si había algo que lo sugería, la gente dijo, primero hagámosle esto, porque incompetencia tiene seguro, y después vemos si la ampliamos. Y con un buen seguimiento no tuvo lesiones renales. Con un buen seguimiento hubo un cambio dinámico, hubo nefrosis, apareció un reflujo y entonces las amplió. Entonces, lo que diferencia este trabajo del resto de la evolución o de frases tiradas en reuniones al aire sin ningún fundamento de respaldo académico ni de análisis de ninguna serie, tiene que ver con el seguimiento. Que, por ejemplo, hoy muchos se llenan la boca de la transición. La transición se ha convertido en un problema porque se oficializó soltarle la mano a pacientes y patologías que maneja la urología pediátrica para que con un carnet de transición el paciente se largue a que lo controle y vaya a saber quién, que no está relacionado con esta metodología. Entonces, si el seguimiento adecuado de estos pacientes tenía valor, ¿sí?, no estamos haciendo bien los deberes, porque esta serie nos muestra que bien seguidos ninguna se lesiona los riñones. Le agregamos la morbilidad de la ampliación, pero le protegemos los riñones con una ampliación vesical. Y me parece que hoy estamos haciendo mal los deberes, porque le damos una suma importancia a decir la transición. La transición, y la mayoría de los centros, no el nuestro, le da un valor como de pasarle el paciente a un urólogo de adultos. Eso es pecado mortal. Es decir, uno, hacer determinadas técnicas quirúrgicas y tratar chicos sin saber lo que le pasa a los 10 o 15 años, eso no es medicina. Eso es trabajar. Buenos días, comentario, Pachi. Pachi. Perdón. Dale.
Hola, buenos días. Soy Rafa González, un infiltrado. ¿Cómo estás, Pachi? Juan. ¿Qué haces, Rafa? ¿Cómo te va? Bien. Hola, Rafa. Gracias por despertarte temprano. Estoy despertando todavía. Yo diría que estoy despierto, pero bueno, eso me pasa muchas horas del día. Oye, me ha parecido bueno, gracias por la invitación, me ha parecido una presentación fantástica, me he perdido los primeros 5 minutos y no sé, la verdad, de quién estabais discutiendo el artículo, pero me ha parecido un artículo súper interesante. La comparación con Dallas me ha parecido también muy interesante, no creo que sean estudios comparables. En Dallas no hubo ninguna selección de pacientes y solo hubo un análisis de las consecuencias posteriores a una técnica quirúrgica sin una selección inicial de pacientes. Se hicieron todos los pacientes con vejiga neurogénica, se les puso un sling y se vio qué pasaba después. Bueno, esto haciendo un análisis clínico no nos sirve a los demás más que para ver cuáles fueron las consecuencias. Pero las preguntas que se han hecho, que son muy interesantes y siguen siendo relevantes, son en pacientes con incontinencia de origen neurogénico, a quién se le amplía el cuello, a se le amplía la vejiga y se le realiza un procedimiento de cuello, a quién se le realiza solo un procedimiento de cuello y a quién se le realiza solo una ampliación. Y eso requiere pues una evaluación previa y realmente no tenemos todas las respuestas. Lo más importante es evitar la morbilidad de una ampliación que hubiera sido necesaria y la segunda es evitar el equivocarse en la selección del paciente para que no haya una consecuencia de una lesión del tramo urinario superior permanente, ya sea por hidronefrosis progresiva, insuficiencia renal, infecciones recurrentes o cicatrices renales. Y la otra pregunta que se ha hecho es cuándo utilizar qué tipo de técnica para la ampliación vesical. Yo creo que es muy diferente el esfínter artificial, por ejemplo, que el sling de cuello vesical. Lo que le pedimos hacer a uno y a otro no es necesariamente siempre lo mismo. Por lo tanto, la selección del tipo de procedimiento yo creo que es importante. Y no hemos hablado un poquito de esto. O sea, Pachi, tú tienes 150 esfínteres, me has dicho. Yo creo que es probablemente el número más grande de pacientes con vejiga neurogénica y esfínteres que hay con seguimiento crónico en niños, porque no hay gente que ponga tantos esfínteres ya. Pero es muy diferente poner un esfínter que poner un sling. Yo, por ejemplo, considero que el esfínter no solo te da un grado de continencia superior al esfínter, el esfínter artificial te da un grado de continencia superior al sling, pero también te permite otras cosas que el sling no te permite, ¿cierto? Te permite de entrada desactivar el esfínter si tú tienes un problema de deterioro progresivo del tramo urinario superior y ahí vuelves al baseline. El sling no te permite hacer eso, número uno. Número dos, el esfínter artificial le permite al paciente vaciar de forma espontánea, mientras que en algunos casos, en los casos selectos, mientras que el sling nunca te va a permitir hacer eso porque lo que hace el sling es fijar el cuello vesical a una resistencia determinada. Pero el esfínter artificial te permite una fluctuación entre presiones dependiendo de que tú abras el esfínter o lo dejes cerrado. Por tanto, aunque los dos incrementen la resistencia de pérdida del cuello vesical, son dos procedimientos completamente diferentes y con objetivos, yo pienso que diferentes. En mi caso, cuando yo tengo que ampliar, cuando yo tengo que incrementar solo la resistencia del cuello vesical,
el esfínter artificial lo voy a utilizar como criterio principal siempre, número uno, en aquellos pacientes en los que pienso que el vaciado espontáneo es posible postquirúrgico. Y aquí también pasa como con la selección de pacientes a quien vas a ampliar. A veces aciertas y a veces no. A veces pacientes que tú piensas que no van a poder vaciar la vejiga de forma espontánea después de el esfínter, te sorprenden y pueden, y hay otros pacientes en los que tú piensas que la van a poder hacer y a lo mejor de entrada pueden y luego dejan de poder vaciar de forma espontánea, o a veces pues no pueden, ya de entrada su vaciado es insuficiente y requieren cateterización intermitente. Lo que sí está claro es que, ese es uno de mis criterios para utilizar el esfínter en lugar del sling, el potencial vaciado del paciente postoperatoriamente. Y segundo, yo creo que el sexo también influye. Yo creo que el sling único, como método único de tratamiento de la continencia neurogénica en pacientes, en varones y en varones postpuberales, tiene un porcentaje de éxito mucho menor que el sling. Yo creo que el esfínter. El esfínter creo que es más efectivo en conseguir que pacientes postpuberales varones en los que no se amplía la vejiga sean continentes, si ese es el objetivo fundamental. Yo pongo esfínteres en mujeres que pienso que vayan a poder, o que en niñas que vayan a poder vaciar de forma espontánea. Si pienso que no van a poder vaciar de forma espontánea, creo que el sling es equivalente en niñas al esfínter artificial en conseguir la continencia urinaria, pero evidentemente no el vaciado de la vejiga. O sea que yo creo que la selección de qué procedimiento vamos a hacer para incrementar el cuello vesical pasa por ahí, por la efectividad del procedimiento y por los valores añadidos que te puedan dar, como la posibilidad de vaciar la vejiga de forma espontánea. Creo que cualquier paciente que tú amplíes la vejiga, hagas un incremento de la resistencia al cuello vesical, tiene el potencial de tener un desarrollo negativo con respecto al detrusor. Y yo siempre hablo con estos pacientes de la necesidad de realizar cateterización intermitente, de tomar medicina anticolinérgica y de tener 2 puntos de seguimiento anuales cada 6 meses. Uno, una visita al urólogo, y estoy de acuerdo contigo, Pachi, estos son pacientes de por vida. Al urólogo que haya hecho el procedimiento y que lo siga de forma cercana para evaluar esos parámetros que te pueden indicar que el tracto urinario superior está sufriendo, ya sea la aparición de nuevo de incontinencia, las infecciones urinarias, como los 2 factores fundamentales, y que sepa que, puedes hacer un seguimiento de que el paciente sigue tomando la medicina anticolinérgica, etcétera, etcétera. Y el segundo es un ultrasonido, un sonograma renal anual. Yo creo que si el seguimiento se hace de esta manera, estos pacientes, aunque puedan llegar a deteriorarse, como tú has dicho, se detectará el deterioro de forma temprana y se podrá remediar, ya sea con una ampliación o con otros procedimientos, incrementar la cateterización intermitente, poner catéteres por la noche o bien desactivar el esfínter artificial. Son muchos lo que podemos hacer para evitar el deterioro del tramo superior, además de tener que realizar una ampliación vesical en aquellos casos que sea necesario, y lo haremos sin consecuencias permanentes al deterioro del tramo urinario. Muchísimas gracias, Tale. Los chicos han cumplido un gran objetivo porque yo les dije, tratemos de dejar gran tiempo para la... Y doctor, pero queda mucho para la discusión, no queda mucho para las preguntas, nos va a sobrar mucho tiempo. Yo sabía que seguramente vos ibas a estar presente y entonces nos ibas a dar este compendio de incontinencia urinaria neurogénica con toda la experiencia
que vos tenés y con la cantidad de pacientes que ustedes manejan ahí en Miami. Así que muy bueno tus consideraciones para englobar y definir un poquito el tratamiento integral de estos pacientes. ¿Alguien tiene alguna pregunta o hay alguna pregunta en el chat? Yo quiero hacer un comentario, Pachi, una pregunta para Rafa. Rafa, ¿cómo estás? Edu acá. Me encantó todo tu comentario. Tengo una pregunta por lo que dijiste. Entonces, la presión de fin de lleno en vos no influye la colocación de un esfínter urinario versus la colocación de un sling. ¿Es así? La presión de fin de llenado. La de pérdida, la presión de pérdida. Presión de pérdida. Cuando uno hace una urodinamia y evidencia que pierde a tal. Claro, cuando hablamos de incompetencia esfinteriana, ¿no? Nosotros a lo mejor menos de 20 o más de 20 es la diferenciación como para poner un esfínter urinario artificial o un sling. ¿Para vos es parecido o evalúas otros ítems en parámetros urodinamicos? Ya, perdón, yo no había hablado de la evaluación de la aerodinámica de los pacientes. Entonces yo creo que el paciente que necesita un procedimiento antiincontinencia es el paciente que pierde orina, ¿cierto? Entonces, un paciente va a perder orina por dos motivos, en realidad por tres motivos. Uno, por un motivo de una resistencia de cuello vesical baja, un motivo de un problema del detrusor o una combinación de las dos cosas, ¿correcto? El problema del detrusor puede ser por un detrusor de capacidad pequeña, un detrusor de acomodación mala o un detrusor que que sea hiperactivo, como si dijéramos, con una hiperactividad contracciones no inhibidas de alta presión y que induzcan a la incontinencia. El problema del cuello vesical puede ser que haya una presión de pérdida muy baja fija o que simplemente hay una gran hipermovilidad del cuello, o sea, que sea un cuello continente cuando el paciente no está activo o que el paciente cuando se mueva, se traslade de la silla, tosa, ría, corra, tenga incontinencia urinaria de estrés significativa. Entonces, hay que evaluar todo y tomar la decisión. Este paciente estará seco si solo le amplió la vejiga o este paciente estará seco si solo le aumentó la resistencia al cuello vesical. Casi todos los pacientes, como vimos en la serie de Dallas, se secarán cuando le aumentas la resistencia del cuello vesical de forma temporal, pero a lo mejor no va a ser insuficiente o no van a tener una evolución a largo plazo. Yo creo que los pacientes que tienen una pérdida por debajo de 40 o 35 centímetros de agua son siempre candidatos a considerar una un incremento del cuello vesical cuando sean incontinentes. Yo sé que el sling es mucho menos efectivo en incrementar la resistencia del cuello vesical que el esfínter artificial. El esfínter artificial, dependiendo de la presión del reservorio, vas a tener un incremento de 50 a 60, de 60 a 70 o de 70 a 80. Eso está fijo, porque es la presión que va a llevar la resistencia del reservorio al manguito del cuello cuando el sistema está abierto. Y eso es una resistencia a nivel de cuello superior para que cualquier paciente sea continente, siempre y cuando tenga un detrusor aceptable, ¿no?
Si no es continente un paciente que le incrementas la resistencia al cuello vesical a 60 centímetros de agua, es porque va a perder sus riñones, sin duda. Entonces, el sling es completamente diferente. Cada uno hace el sling de forma diferente, hay muchas técnicas diferentes, pero lo que sí sabemos de across the board, de ver más o menos todas las técnicas diferentes y mi experiencia personal es que lo máximo que tú vas a incrementar la resistencia al cuello vesical en pacientes en los que tú pongas un sling va a ser entre 15 y 35 centímetros de agua de pérdida. Es decir, si tú empezaste con 20, puedes llegar a 55. Pero no más, eso es seguro. Lo que tú haces con el sling, además de comprimir el cuello vesical y la uretra, es que tú además fijas el cuello vesical a nivel como si dijéramos, de la cavidad abdominal, si tú quieres. Lo fijas a la sínfisis del pubis y ese cuello ya no se mueve. Como el cuello ya no se mueve, ya no tendrás el descenso del cuello y la pérdida de presión. Cualquier presión intraabdominal que ocurra se va a transmitir también al cuello, con lo cual no tendrás la incontinencia de estrés. O sea, tú incrementas la resistencia pasiva del cuello vesical, pero al mismo tiempo también lo fijas, con lo cual aumentas la presión de pérdida de estrés. Y dependiendo de lo que tú tengas como objetivo en tu paciente, en función de la resistencia de cuello que tenías inicialmente, vas a utilizar la técnica que te permita que este paciente se seque. Lo que pasa que, o sea, ¿y cómo yo evalúo a los pacientes? Pues con una aerodinámica. La aerodinámica haces dos cosas. Ves la presión de pérdida, pero también te da la opción de estresar el detrusor. Si tú haces el llenado del detrusor con un cierre de cuello vesical y esto estresas el llenado de la vejiga, sabrás cómo se comporta, cuál es la compliance de esa vejiga. Yo creo que es un paso muy importante para hacer en la evaluación de los pacientes en los que tú solo vayas a hacer un incremento del cuello vesical. Tienes que, en el estudio aerodinámico, tienes que cerrar el cuello, o sea, tienes que ocluir el cuello con una sonda balón y ir incrementando el llenado de la vejiga para saber cuál va a ser este comportamiento de la vejiga más adelante. Si esa vejiga tú ocluyes el cuello vesical y le llenas por encima del 50%, el 60%, el 70% de su capacidad vesical esperada y tienes una muy mala acomodación y tienes un incremento de la hiperreflexia vesical, esa va a ser una vejiga mala para poner simplemente un esfínter artificial porque sabes que su comportamiento va a deteriorarse. Por tanto, el estresar la vejiga para incluir el cuello en el estudio aerodinámico en aquellos pacientes en los que tú solo piensas en hacerle un incremento de la resistencia al cuello vesical en pacientes neurogénicos es muy importante como evaluación preoperatoria. La presión de pérdida, muy importante. Uno de los factores más importantes es cuál es la capacidad vesical y la presión a 30 centímetros de agua. Eso es otro factor muy importante. Y por último, otro factor que yo hago en la evaluación de estos pacientes es la anatomía del cuello y una cistoscopía previa. Yo a todos los pacientes que les voy a hacer solo un incremento de la resistencia al cuello vesical, a todos les voy a hacer una cistoscopia previa. ¿Qué es lo que me permite la cistoscopia previa? Me permite evaluar la capacidad vesical máxima a la máxima relajación. Estos pacientes están muchos de ellos paralizados a la máxima relajación, que es equivalente al máximo efecto anticolinérgico. Y ahí tienes un poco de idea. Y luego vas a ver que el cuello esté bien, que se pueda cateterizar bien el paciente, que lo va a necesitar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la trabeculación de la vejiga? Todos estos son factores independientes que te pueden ayudar a decir, le amplío solo, le hago la resistencia solo o le amplío además. Y esa es mi evaluación preoperatoria.
¿Se escucha? Sí. Sí. De nuestra serie se desprende que cuando una criatura antes de ningún procedimiento tiene más de 25 centímetros de agua de presión de pérdida, todos esos chicos necesitan cateterismo intermitente limpio para no hacer infecciones urinarias y para no hacer alguna otra cosa. Y estos que pierden a 25 centímetros de agua, que necesitan cateterismo, digamos, todo un poquito se resume en que si este chico después de colocar el esfínter artificial va a poder vaciar espontáneamente o cateterismo, bueno, el que necesita cateterismo antes lo va a necesitar después, y el límite urodinámico son para nuestra serie de 25 centímetros de agua. Pachi, ¿tú no te has dado cuenta o no has apreciado que algunos niños que tienen cateterización intermitente para vaciar completamente antes de ponerle un esfínter artificial, después de poner un esfínter artificial, pueden vaciar de forma espontánea como para estar secos, independientemente de que tengan un residuo postmiccional más o menos alto? Yo creo que una vez nosotros ponemos un esfínter artificial, el detrusor siempre va a cambiar. ¿Y qué es lo que pasa? Que la tensión de la pared del detrusor cambia cuando tú tienes una resistencia de 25 centímetros de agua a nivel de cuello vesical que cuando tú tienes una resistencia de 50 o 60 centímetros de agua a nivel de cuello vesical. ¿Por qué? Porque esa vejiga que a 25 centímetros de agua, antes de que tú hicieras la ampliación, antes de que tú pusieras el esfínter, tenía una capacidad de 100 y tú cateterizabas entre medio y ese paciente pues estaba seco por un periodo de tiempo determinado y luego empezaba a mojar. Cuando tú le pones un esfínter artificial, esa vejiga, de repente, la tensión está sometida a volúmenes de 200, 300, 350. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú de repente disminuyes la resistencia del cuello vesical al abrir el esfínter artificial, esa tensión de esa pared, al contraerse, crea un flujo urinario muy superior al que creaba cuando había un volumen menor en la vejiga, una resistencia menor al cuello vesical, y ese paciente empieza a vaciar de forma efectiva, incluso mejor que antes que tú le pusieras el esfínter artificial. Por tanto, hay pacientes que realmente el esfínter Me ha pasado, artificial... pero no a largo plazo. Hay pacientes que hacen lo que vos decís, Tale, pero después en el seguimiento, esos que perdían a 25 centímetros de agua, lo que yo noté, y no te lo puedo decir con certeza y seré más maniático en esta situación, al final los que tenían antes cateterismo vuelven a tener. Pero es verdad lo que vos decís, que tienen un periodo de instalado el esfínter, por lo menos los primeros 6 meses, un año, que sí, que uno podía decir que no iba a vaciar solo y sí que vacían. Pero tengo la sensación que a largo plazo van a necesitar cateterismo, sobre todo si son varones. Pero bueno, me voy a fijar mejor. Bueno, Lerendegui, ¿podés cerrar el bibliográfico, por favor? Sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Creo que la discusión ha sido muy enriquecedora. Siempre estos artículos hacen a uno replantearse lo que hace en su propia práctica y con el objetivo de mejorar la atención de los pacientes. Así que les agradezco a todos por la participación y los esperamos en el próximo encuentro el viernes de la semana que viene. Un saludo para todos. Estás muteado, Pachi. De Pachi, conocer Lerendegui Pachi. próximamente, ya que va a ir a rendir los exámenes a Miami, y ojalá puedan concretar algo con ella. Bien. Gracias, Pachi. Gracias, Luciana. Gracias por la invitación. Ha sido fantástico. Yo aprendí mucho. Nos vemos. Chao, Rafael. Gracias. Muy bien. Saludos, Chao, muchas Juan. gracias. Puigdemont. ¿Cómo te va? Gusto verte. Muy bien, estamos bien.